Damos inicio a la sesión del día de hoy, miércoles 18 de enero, a la Comisión de Mujeres e Igualdad de Género. Darle la bienvenida a la senadora Allende, la senadora Núñez, a la representante de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Laura Dragnik, a los asesores y asesoras que nos acompañan, a nuestra secretaria Pilar. Así que le dejamos al tiro la palabra a Pilar para que nos pueda dar cuenta si es que hay y tabla. Sí, Presidenta, hay una cuenta. Primero tenemos una solicitud de audiencia de la representante de la Alianza Abolicionista, señora Macarena Vallejos, quien solicita exponer ante la Comisión respecto de los errores conceptuales de la Ley 21.120 que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Esa es una ley, ¿cierto? Pero se presentó una moción en la Cámara de Diputados y ella se está refiriendo a dicha moción en que no se esos errores conceptuales que ella señala no estarían rectificados en este proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados. En todo caso, aquí hay que recordar que en su momento la ley 21.120 lo vio la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Constitución. 120. Pero este nuevo proyecto, este que está en la Cámara de Diputados, lo está viendo la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados. Ella igual hace la solicitud ante esta comisión. Y luego la Fundación Eloicas, que ya fue recibida en esta comisión en sesión del 7 de junio de 2022, ella solicita audiencia de nuevo para exponer, dice, sobre hechos de violencia y discriminación de género en contextos educacionales y detallar irregularidades de la Superintendencia de Educación Superior en la implementación de la Ley 21.369. Como dije anteriormente, ella fue recibida en audiencia y se ofició a la Subsecretaría de Educación Superior y a la Superintendencia de Educación Superior, que respondieron en el mismo mes de junio y en algún momento se le envió a todas las integrantes y están aquí los documentos. Nada más, presidente, de la cuenta. Ya, si les parece, en relación a la cuenta, podríamos, si me dan, digamos, la confianza, recibir, revisar, con la secretaria las respuestas de esos oficios, para ver si podemos dar nueva audiencia a Eloica o si no, para efectivamente transmitir con mucha fuerza la respuesta si es que ameritar aquello. Y lo segundo es, y por lo tanto traerles una propuesta a la próxima sesión, eso es lo que quiero decir, para no dejar, para no resolver al tiro si damos o no la audiencia, sino que hagamos un estudio. De eso no tenemos ningún problema en todo caso en recibirlas en audiencia nuevamente, ese no es mi tema, sino que es para que realmente sea oficioso la recepción y por lo tanto ver en qué más podríamos ayudar. Y en segundo lugar también en base a eso poder analizar de mejor manera la solicitud, tampoco tengo problemas con que la comisión tuviera bien pensar en hacer una audiencia, sin embargo solo quiero dejar expuesto que tenemos, aparte de hoy día, 2 sesiones más solamente la próxima semana y luego viene el receso legislativo. Entonces, como estamos en votación, a lo mejor dejar de inmediato previsto una audiencia para el regreso del receso legislativo y poder ubicarnos bien en tiempo y en hora, digamos, con la fundación, con la alianza y poder interiorizarnos más sobre la temática específica que nos están planteando que quieren exponer. ¿Les parece? Ambas cosas, ¿sí? Senadora Núñez. Gracias, presidenta. Sí, a mí me parece, y me quiero detener en Eloicas porque me pidieron una reunión, la recibí y me pareció muy grave, evidentemente, las situaciones que plantean, que derechamente el reclamo es que la superintendencia, porque ahí es donde está el punto, no ha ejercido sus atribuciones, sus funciones y no se ha involucrado, ¿cierto?, en estas denuncias, en estos casos que están siendo investigados. Algunos solamente desde el punto de vista administrativo y otros ya directamente en la justicia. Así que yo espero que para hacer algo eficiente, efectivamente, podamos revisar, ¿cierto?, la respuesta a esos oficios, pero me parece aún mejor el no
o mejor dicho, el poder eventualmente recibirlas nuevamente, porque lamentablemente tienen más casos, es a lo que se dedica la Fundación, y yo creo que cada vez que hay alguna denuncia en esto no tenemos que tener, ¿cierto?, ningún miramiento de escucharlos y luego de dirigirlo a quien corresponda. Así que me allano lo que indica, Presidenta, y reitero, digamos, la solicitud a propósito que las recibí hace poco, de que ojalá la comisión las reciba y de esa forma, ojalá formalmente y como comisión, hacer llegar, ¿cierto?, la solicitud a la Superintendencia de Educación. Gracias. Sí, nosotros ya habíamos oficiado como comisión, pero no tenemos ningún problema en volver a hacerlo. Yo sí les parece bien, yo no tengo a mano todavía, no sé si lo tenemos, los calendarios 2023 de la corporación aún, pero podríamos dejar para resolver la fecha en la primera semana de vuelta del receso del legislativo, ¿no? Entonces, dejarlo previsto de esa manera y nos ponemos bien de acuerdo con la secretaria, con Pilar, para poder resolverlo. ¿Le parece? Bien. Secretaria, entonces si podemos continuar con el objeto de la sesión. Sí, el objeto de la sesión es continuar con analizando y votando las indicaciones presentadas respecto del proyecto que se conoce como Ley Adriana. Habría que dirigirse, Presidenta, a la página 5, recordando que estamos viendo las indicaciones presentadas al artículo 2, principios aplicables a esta ley. Ya vimos dignidad en el trato y autonomía. Ahora, en la página 5 hay que ver el principio de la privacidad y la confidencialidad. La senadora Núñez y el senador Sangüesa presentan también dentro de su indicación, que es sustitutiva del artículo 2, un principio también denominado privacidad y confidencialidad, en que es muy parecido a lo que se aprobó en general. No hace la descripción de todos los casos, ¿cierto?, del ámbito a que se refieren las prestaciones de salud, y dice: privacidad y confidencialidad. Todas las prestaciones de salud en el ámbito de la salud sexual y reproductiva se llevarán a cabo asegurando la privacidad de la mujer o persona con capacidad de gestar. Asimismo, toda información relacionada con estas atenciones deberá consignarse en su ficha clínica, asegurándose la confidencialidad de la misma conforme a la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Aquí hay una indicación de la senadora Pascual para agregar en la letra C, aprobada en general, la misma frase esta de que se regulará conforme a la Ley 20.584 de los derechos y deberes que tienen las personas en relación con sus acciones vinculadas a su atención en salud. El texto aprobado en general dice: todas las prestaciones de salud en el ámbito de la gestación, muerte gestacional o perinatal, preparto, parto, posparto y aborto en las causales establecidas por la ley deberán realizarse en un ambiente que proteja la privacidad de la mujer, y ahí habría que colocar bien, u otra persona con capacidad de gestar. Asimismo, toda información relacionada con estas atenciones deberá consignarse en su ficha clínica, a la que nadie podrá tener acceso sino en virtud de la autorización expresa de la paciente, y aquí habría que agregar, conforme a la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Bien, no sé si quiere argumentar, senadora Núñez, su indicación. Página 5. Sí, esa es la misma duda que tengo yo, porque no está tomado. Entiendo que los comités no han fijado todavía, pero voy a preguntar. Mientras, yo puedo comentar que de aprobarse la indicación de la senadora Núñez y Sangüesa, deberíamos tomar por subsumida la indicación que puse yo, digamos, porque es agregar la misma frase al final. Decir además que esta ley, hacer la referencia a la ley 20.584 hace mucho sentido, porque incluso es mucho más rigurosa y mucho más potente en la observancia. Senadora Carvajal, muy bienvenida a nuestra comisión.
es mucho más rigurosa y mucho más, por así decirlo, firme, digamos, ¿no? Es mucho más imperativa en la observancia de la privacidad y de la confidencialidad de las fichas clínicas. Entonces creo que desde esa perspectiva queda mejor y yo respaldo la misma idea que tenía la senadora Núñez. El tema está en si estamos de acuerdo, porque además de resolver lo que ayer teníamos, que o lo poníamos en TOA o lo dejamos expreso en un espacio, digamos, de que se entenderá, para no estar reperteando todas las veces gestación o muerte, que eso ya lo tenemos que resolver con una sola vez, digamos, y que no nos vamos a detener en eso en cada uno de las literales. Salvo sí cuando vienen las definiciones de violencia, que yo creo que ahí sí es bueno que lo vuelva a repetir. Pero y la otra diferencia que hay entre lo que está el texto aprobado en general y la indicación de la senadora Núñez es que lo aprobado dice deberán y ella plantea llevarán a cabo asegurando la privacidad. Deberán otorgar las condiciones de... O sea, realizarse en un ambiente que proteja la privacidad y la otra llevarán a cabo asegurando la privacidad. Yo entiendo, para ser también bien franca en el debate, que la confidencialidad está absolutamente asegurado, el ámbito de la privacidad es lo que habían algunas situaciones en las cuales tuvimos distintas expresiones por parte de las invitadas y invitados, puesto que si la infraestructura de un hospital o de un centro privado de salud no da cuenta de aquello por infraestructura, pudiera estarse claro, o sea, pero a su vez no siendo la culpa de de la persona del equipo de salud que es claro, sino de la institución propiamente tal. Entonces, sería lo único si acaso lo ponemos como asegurando o deberán o procurando, no sé. Ahí ese es el único ámbito que veo yo de posible cambio si es que estamos o no de acuerdo y si no yo al menos estaría por votarlo tal cual como lo tiene la senadora Núñez. En eso, Presidenta, distinguir dos cosas, porque efectivamente a partir del punto aparte, ¿cierto?, donde indicamos que asimismo toda información relacionada con estas atenciones deberá consignarse en su ficha clínica, asegurándose la confidencialidad, en eso entiendo también que estamos de acuerdo porque Estamos lo que todas de buscamos acuerdo. obviamente y ahí se Exacto. puede es en la ficha Exacto. misma. Pero en lo anterior, digamos, cuando ya asegurando la privacidad de la mujer no depende de ello, creo que allí debería haber una redacción que a lo mejor indique cuando el inmueble, la infraestructura, el establecimiento lo Lo permita. permita. Ujú, Podríamos ok. agregarlo y si estamos todos de acuerdo quedaría redactado así, le entregamos Entonces la sería algo atribución a así la como llevarán a Secretaría. cabo asegurando la privacidad de la mujer o persona con capacidad de gestar cuando el establecimiento de salud lo permita. O en las condiciones que el establecimiento de salud lo permita. Ok. No sé si la secretaria me puede ayudar. No sé si es más adelante o no, plantea que todos los establecimientos de salud que se tienen que ser los referidos al inciso 3 del artículo 1. No sé si lo volvemos a poner aquí o se subentiende que es ya en función de lo ya aprobado en el artículo 1, ¿cierto? Es que habla ahí de los públicos, los privados o en los centros de atención ginecológica, si no recuerdo mal. Pero eso, Presidenta, ahora quedó en el artículo 2 bis. De acuerdo, si lo que digo yo es que Para no en la estarlo repitiendo. redacción tenerlo en cuenta si hay Ya. que referirlo o no, nada más, Perfecto. para la corrección. Entonces, Correcto. con estas modificaciones, ¿podemos poner en votación la letra C? ¿Sí? Tomen la votación, por Ya. favor, secretaria. Entonces, la Presidenta pone en votación la letra C, principio de la privacidad y confidencialidad. Senadora Núñez, A favor, señora Secretaria, gracias. a favor. ¿Sí? No sé si en estos principios propuestos se encuentra, que está dentro de los contenidos de los derechos, contemplar la honra de las personas. Quizás no es malo incluirlo, no sé si se entiende o no se entiende. No está en ninguna parte, creo. Entiendo que es parte de la ley 20.584, si no me equivoco. No sé, Laura o Roberto, no sé si nos pueden buscar rápido. Yo debería ser, porque son parte de los deberes y derechos del paciente. Debería, ¿no? Sí.
Debería, yo también siento que debería. En una de las indicaciones usadas estaba en relación a derechos humanos. Sí, además, está la honra en materia de los... Sí, está, artículo 5º, entonces está contenido. Sigamos con la votación. Ya. Senadora Carvajal. A favor. A favor. Senadora Allende. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobado por la unanimidad de las integrantes presentes. Enseguida, Presidenta, está el principio de la interculturalidad. El texto aprobado en general dice: los prestadores de salud que realicen las atenciones de salud en el ámbito de la gestación, ahí repite, ¿cierto?, deberán propender al respeto de la interculturalidad en todas sus formas, siempre que ello no importe un riesgo sanitario o un peligro para la integridad física de terceros. La indicación de la senadora Núñez y del senador Sangüesa dice: los prestadores de salud promoverán adecuaciones interculturales en el diseño de los espacios y los servicios de atención de salud sexual y reproductiva, favoreciendo la sensibilidad cultural. Bien, secretaria, yo tengo una duda. Está como, podría ser interpretable, usted nos aclara, que lo de promover adecuaciones en el diseño de los espacios y en los servicios de atención pudiera ser, recurrir a infringir, o sea, depender de los recursos y por lo tanto ser una iniciativa exclusiva, ¿o no? ¿Pudiera interpretarse así? Lo digo para saber, ¿es o no es inadmisible la indicación? Esa es mi inquietud. Tengo una duda en relación a eso. Dice promoverán, que no es lo mismo. Pero, el verbo promoverán sí, lo deja discrecional y por lo tanto no lo obliga y eso no lo hace de inmediato inadmisible. Ya, así es. Perfecto. Sí. La senadora Núñez, la senadora Allende, la senadora Carvajal. Gracias. Y además que el objetivo en realidad es que, como indica, propender, que a mi juicio es menos que promoverán, Sí. para no poner directamente garantizará, a propósito incluso del punto que usted marcaba, transmito que ese es nuestro objetivo. O sea, que yo creo que en esto, en la interculturalidad, los prestadores de salud tienen que ir un poco más allá, precisamente con un mandato establecido en la ley. Y lo demás es lo que ya hemos ido discutiendo, que nosotros tendemos, digamos, a que quede eventualmente en un solo lugar de la ley, ¿cierto?, el ámbito de aplicación. Pero es cambiar en definitiva el propender a promoverán y evidentemente por ley, ¿cierto? Por la ley deberán propender el respeto de, o directamente los prestadores de salud promoverán, o sea, ni siquiera sin ninguna duda. Okay. Senadora Allende. Sí, me parece mejor promoverán. Sin embargo, a lo que tengo dudas al final es favoreciendo la sensibilidad cultural versus propender al respeto de la interculturalidad en todas sus formas, siempre que ello no importe un riesgo sanitario, un peligro para la integridad física de terceros. Eso también es importante, porque hay ciertas, comillas, sensibilidades, por llamarle así como está puesta en la indicación, que efectivamente no permiten, por ejemplo, extracción de sangre, vacunas, o etcétera, etcétera, cosa que puede ser muy compleja. Entonces, a mí me gusta más, prefiero promoverán, pero prefiero la reacción original, porque creo que en toda su forma también es más amplio, pero al mismo tiempo con el límite si hay un riesgo sanitario o peligro para la integridad. Así que en ese sentido me gusta más la indicación original. Ok. Senadora Carvajal. Gracias, Presidenta. Yo en el mismo sentido creo que expresa de mejor manera el objetivo que tiene el principio de la interculturalidad. Cuando se habla de la indicación aprobada por la Cámara de Diputados, efectivamente se fortalece aquello, ya que luego, ¿cierto?, de que señala a los prestadores de salud que realicen atención, etcétera, establecida por la ley, deberán propender al respeto de la interculturalidad en todas sus formas. Siempre que ello no importe un riesgo sanitario, yo creo que la base, digamos, y el objetivo es justamente el respeto restricto a las culturas distintas y en cómo se manejan ciertos procedimientos que deben ser garantizados más que allá de lo que señala la indicación de la senadora Núñez, en el sentido de diseñar espacios culturales o servicios de atención de salud. Es decir, cuando uno habla de diseño tiene que ver con una cosa más bien de infraestructura, me da la sensación, pero no de la generación de un respeto irrestricto respecto a
los manejos, los protocolos, respetando la interculturalidad y, por supuesto, también las propias decisiones de la atendida, en el sentido, ¿cierto?, de algunos procedimientos que pudieran ser obviados, no necesariamente, me imagino que no están en el plano de la urgencia máxima, que deben respetarse. Y creo que en eso incorpora de mejor manera el principio la indicación aprobada por la Cámara de Diputados. Por tanto, yo estaría por apoyar aquella. ¿Presidenta? Senadora Núñez. Sí, no, muy breve. A ver, creo que cuando en la indicación nosotros recogemos esto de no solamente promoverán adecuaciones interculturales en el diseño de los espacios, está bien, ahí algo más físico, pero a veces esos mismos espacios son importantes porque no solamente en la salud misma, sino que en el respeto a las diferentes culturas, esos espacios, no estoy hablando solamente de la construcción del inmueble, estoy hablando de los diferentes espacios que hay dentro de un establecimiento de salud, y luego entramos a los servicios de atención de salud, o sea, en esa línea que incluso, debo decirlo, podría parecer más fría, ¿cierto? Porque servicios de atención de salud, evidentemente estamos hablando de la indicación original o el texto original, cuando hablamos de interculturalidad en todas sus formas, siempre que ello no importa un riesgo sanitario o un peligro. O sea, es más, en el texto original de la Cámara ni siquiera se alusiona a esto, sino que habla de el respeto a la interculturalidad en todas sus formas. O sea, es mucho más general. A mí me parece importante que en todas sus formas distinga lo físico, que yo le llamé, bueno, le llamamos nosotros diseño de espacio, pero bueno, lo físico, como también la atención misma de la salud. Y la práctica, exactamente. Y sí quiero recoger, y estaría evidentemente disponible a que incluso podamos agregar en una tercera indicación que puedan hacer de este diálogo, de este debate, el que, como decía la senadora Allende, se indique, cierto, que siempre que ello no importa un riesgo sanitario, un peligro para la integridad. O sea, eso sí me parece importante que lo podamos considerar en una indicación. Yo les quería hacer la propuesta siguiente de modificación, porque efectivamente la letra D aprobada y que viene desde la Cámara habla de primero el respeto a las prácticas culturales y a la cosmovisión y en segundo lugar en el trato de atención. Y sin embargo la indicación de la senadora Núñez y Sangüesa está hablando de este espacio físico y creo que de la conversación que estamos teniendo en cuenta hay acuerdo en ambas cosas, el tema es cómo queda mejor redactado. Entonces, una posibilidad es que a la letra D, como viene de la Cámara, quede tal cual y al final, después de o un peligro para la integridad física de terceros, se agregue ahí, con punto y coma o coma, no sé, y promoverán adecuaciones interculturales en el diseño de los espacios y los servicios de atención de salud sexual y reproductiva. Hasta ahí, punto. Y no ponerlo de la sensibilidad cultural porque me parece a mí muy relativo, antropológicamente hablando, pero también jurídicamente como que no sé si existe el término. Entonces yo lo dejaría hasta ahí nomás. ¿Les parece que lo adecuemos de esa manera y lo votáramos así? O sea, es la redacción original más la idea de los espacios físicos que está colocando en la indicación la senadora Núñez. No sé si me... Porque si solo, perdón, disculpa senadora Carvajal, te doy al tiro la palabra, porque si solo agregáramos o se elimina el favoreciendo la sensibilidad cultural y se agrega deberán propender al respeto, y ahí en coma, y debiendo propender también al respeto de la interculturalidad en todas sus formas, siempre que ello no importe un riesgo sanitario o un peligro para la integridad de un tercero. No sé si me explico, pero hay que hacer la mezcla de las dos redacciones, porque una aborda un tema y la otra aborda el otro. Eso es lo que quiero nada más expresar. En la mejor fórmula de redacción, por supuesto, disponible a pensarlo de nuevo. Senadora Carvajal y después la senadora Allende. Gracias, presidenta. Mire, yo creo que hay un tema que hay que tener cuidado, lo digo solo con ánimo de enriquecer tal vez el debate, respecto a lo que son los principios y respecto a lo que son las formas. Que cuando uno habla de principios, efectivamente lo que quiere recoger y la indicación que tiene la Cámara es justamente hacerse cargo de la interculturalidad. Ese es el punto. Más allá de que si las adecuaciones puedan generarse en otros momentos y en otra discusión del proyecto, porque no creo posible, a mi entender y mi humilde opinión, de que el rol y el valor del principio esté equiparado al diseño de infraestructura respecto a cómo generamos interculturalidad. Creo que distan mucho de estar
en Sí, el sí, mismo sí, sí. rango. Por tanto, como aquí estamos hablando estrictamente de principios fundantes, creo que ese elemento debería estar contenido en otra parte, no a razón de los principios. Y segundo, porque podría mirarse también desde el punto de vista de la admisibilidad, porque el generar como principio un diseño adecuado a la interculturalidad podría generar recursos. Eso fue lo que yo dije al principio. Que lo recojo justamente por lo que usted decía, presidente. Entonces, creo que ahí hay una connotación que se aparta del rol principio, pero además que tiene un elemento adicional que tiene que ver con infraestructura y otros elementos que no es posible que nosotros los generemos porque tiene que ver con recursos. Sí, además. Eso, entonces yo diría, yo súper de acuerdo en que podría discutirse, podría discutirse. Ahora, mi cuestionamiento especialmente tiene que ver con el rol, rango, principio. Y en ese contexto, súper de acuerdo que lo pongamos en otra parte, o sea, que se proponga un diseño intercultural, bla, 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 pero incorporarlo en otro párrafo. Senadora Allende. Gracias, senadora Carvajal. Yo la verdad es que no quiero hacer la mezcla, sino que yo me quedaría con el original, me gusta más. Y sí, en lugar de propenderán, quizás probablemente promoverán, puede ser, promoverán el respeto de la interculturalidad en todas sus En vez de formas. deberán propender. Sí, en lugar de deberán propender, sino que promoverán, y de ahí seguir exactamente igual, me queda mejor. Efectivamente, creo que el diseño enreda un poco, porque no va a haber condición económica, está significando gasto. Usted tiene que diseñar, tiene que por lo menos crear un espacio, y eso significa conociendo nuestros servicios de salud, que es bastante complejo. Entonces, es como, está en otra categoría. Yo no metería, me gusta más el texto como en la Cámara, excepto que El deberán. el deberán propender, cambiar algo promoverán. Bien, en rigor entonces deberíamos poner primero en votación, a menos que la senadora Núñez la retire, la indicación de la senadora Núñez y luego el texto original, con el cambio que sugiere la senadora Núñez al final. O sea, perdón, la senadora Allende al final. ¿Y el texto es el original? No, el cambio es el promoverán. Sí, en vez de deberán propender, Promoverán el respeto a la interculturalidad en todas sus formas, siempre que ello no importa taca. toma tu verbo. Sí, promoverán. Sí, yo ¿Sí? retiro y pongo en votación. Ok. Entonces, en votación, la propuesta aprobada en general, el principio aprobado en general, perdón, interculturalidad, solamente con la modificación de sustituir deberán propender por promoverán los prestadores de salud. Senadora Núñez. Quiero argumentar sí brevemente porque creo que este es el espacio para que quede claro y por lo tanto no quede ninguna duda de que el ánimo de que en toda su forma se haya explicitado en la indicación que presentamos en su oportunidad y que hoy retiramos tanto en la prestación del servicio de atención de salud como en los distintos espacios que hay en los establecimientos buscaba precisamente que la interculturalidad, sin perjuicio de que evidentemente es un principio, estamos en esa parte del proyecto de ley, no dejara espacio a ningún ámbito ni lugar donde este principio no se ejerciera o no llenara cierto ese lugar. Por lo tanto, dicho aquello, y entiendo que la discusión también va quedando claro y así lo estamos expresando en la historia de la ley, me allano, digamos, a retirar esa indicación y a votar a favor del texto que viene desde la Cámara, cambiando, modificando, ¿cierto?, el verbo por propender a promover. Gracias, secretaria. Voto a favor. Vota a favor. Senadora Carvajal. Gracias. Yo si bien es cierto, creo que la indicación contiene los elementos de base para generar un principio, una categoría de principio que está bien razonado y bien expuesto. Solo respecto a la modificación propuesta, en el sentido de evitar o eliminar la palabra deberán y sustituirla por promoverán, yo me habría quedado tal vez con la redacción que dijera establecidas por ley y propenderán al respeto de la interculturalidad, aunque suene feo, pero creo que es más impositivo que promover el propender, digamos, genera una acción a lo mejor más positiva de acción, más que la promoción. Pero dado que ya se ha puesto, digamos, en votación y mayoría respecto a eso, acogería entonces tal cual quedó finalmente redactado y estoy por votarla a favor. Vota a favor. Senadora Allende. No, está como 13. No promoverán. Presidenta. A favor. A favor. Aprobado entonces en forma
Unánime. Página 6 del comparado. Aquí está el principio, aprobado en general. Interpretación de los derechos humanos, que eso ya está tratado en otro Sí, yo la artículo. retiro la indicación, puesto que ya quedó en el inciso Ya. primero del artículo 2 bis, Usted así que no retira- tiene sentido. Ya. Se retira. Y la senadora Núñez propone el principio de la territorialidad. El Estado promoverá el derecho a nacer del hijo en el lugar donde resida la madre. En la sesión anterior, la doctora Vivian González quería decir algo sobre esto, Presidenta. No ha levantado la mano, pero... ¿Está ahora todavía? Sí, ahora sí está levantando la mano. Al Ejecutivo, doctora Vivian. Hola, buenas tardes. Sí, en realidad el tema de la territorialidad nos preocupaba un poco porque como habla de que el nacimiento ocurra en el lugar donde resida la madre, nosotros no tenemos hoy en día una red de hospitales en todas las comunas, Promover, no obligar. localidades de Chile. Entonces, esto puede generar igual una falsa expectativa, porque uno puede a lo mejor intencionarlo a futuro, pero esto probablemente es algo muy, muy lejano aún. Entonces, esa consideración habría que tener. Sí, solo, doctora, para que también quede muy claro para el seguimiento de quienes están viendo la comisión y de la historia fidedigna de la ley, la indicación plantea promover el derecho a nacer del hijo o la hija en el lugar donde resida la madre. No es un verbo imperativo ni que obliga. Por lo tanto, tal cual como usted dice, a futuro se pudiera llegar a que esto se realice y no es obligación 100% en el presente. No sé si nos explicamos. Senadora Carvajal y senadora Núñez. Sí, perdón el punto, Presidenta, ya que está la doctora ahí, a razón de lo que señala la indicación. Yo creo que aquí de más está decir que efectivamente se promoverá, pero ojo que dice el derecho a nacer del hijo en el lugar donde resida la madre. Mi pregunta es, ¿existe hoy día el derecho de nacer de un hijo en el lugar donde reside la madre? Y la respuesta es no. No existe. Entonces, por tanto, la indicación adolecería de una causal de inadmisibilidad, porque de partida no es menos exigible al Estado que promueva los derechos de las personas. Pero la pregunta de fondo es, efectivamente, el derecho de nacer en el lugar, el derecho a nacer del hijo en el lugar donde reside la madre, hoy día es un derecho y la respuesta es no. Por tanto, creo que la indicación es inadmisible. Senadora Núñez. Sí, yo creo que aquí, más allá de incluso de si es admisible o no, porque estando el Ejecutivo presente uno podría pedirle la admisibilidad y que la nieguen ellos, no nosotros. Yo voy a defender esto. Creo que uno podría llegar a una redacción donde, si no contamos con el Ejecutivo, por lo tanto sea admisible, pero sí quiero transmitir aquello. O sea, a mí me parece importante, y voy a tomar las mismas palabras de la senadora Carvajal recién, de que en el lugar donde hay principios rectores, el Estado promueve y por lo tanto haga lo posible para que los niños puedan nacer en comunas donde se hace patria. Nadie está pidiendo un hospital de derivación para una macrozona, ni mucho menos a comunas que evidentemente son pequeñas, pero sí al menos que un hospital comunitario o incluso algo menor que a veces hay, como son los CEFAM u otros establecimientos de salud, puedan contar con algo mínimo como es poder tener partos en, insisto, comunas pequeñas de nuestro país. Entonces yo creo que el principio de territorialidad, allanándome a que evidentemente se redacte de una manera que, contando con el patrocinio del Ejecutivo, sea admisible y no tengamos que saltarnos aquello que para mí también es muy importante, o redactándolo de una manera que no se requiera del patrocinio del Ejecutivo si es que no lo vamos a tener, podamos establecer ese principio de territorialidad que no es ni más ni menos que los niños puedan nacer en sus lugares de origen. Gracias, Presidenta. Senadora Allende. Yo entiendo que lo que venía a la Cámara va a quedar a nuestra disposición, porque es como se refiere más bien al tema de los derechos humanos. Entonces eso, si no me equivoco, es toda una interpretación de derechos humanos que ya fue incorporado, si no me equivoco, secretaria, en un artículo distinto, porque ya, eso por un lado. Pero por otro lado, respecto a la territorialidad, a mí me parece importante que quedase incorporado. Entonces a mí me gustaría que el Ejecutivo o lo patrocine o nosotros lo dejamos
en el sentido del promoverán, que es como no es tan imperativo y que podría defenderse la admisibilidad. Y lo digo en el sentido de que efectivamente es un principio a considerar, no es imperativo exigente inmediatamente, pero pensando que tal vez en el futuro sí debería propenderse, porque es bastante injusto que algunas comunas no pueden registrar hijos nacidos en sus comunas porque simplemente no tienen la atención. Entonces, debiera ser o asumido por el gobierno o lo mantenemos con esta redacción que de alguna manera es que es mejor escucharnos. Entonces, yo creo que, vuelvo a repetir, o el Ejecutivo lo patrocina o bien lo dejamos con esta redacción que en definitiva se puede defender la admisibilidad, pero sobre todo buscando un principio justo, digamos, que es que ojalá a futuro en cada una de las comunas sea posible que las mujeres radicadas en esas comunas o pertenecientes o que vivan en esas comunas tengan la posibilidad de dar a luz y sus nacimientos queden registrados. Hay casos de comunas en que aparece sin nacimiento porque simplemente las mujeres no pueden parir en esos lugares. Entonces parece ser del todo injusto, digamos, que no existan las condiciones. Me parece sano dar la señal de que defendemos el principio y ese principio deberá considerarse. Y esas son las dos alternativas. O lo patrocina el Ejecutivo o lo dejamos como está, que podría defenderse. Y además no sé si en esto del principio quizás deberá estar mejor ubicado en deberes del Estado, porque ahí tendría también más lógica. ¿Ah? Sí, pero hay deberes del Estado. El Estado debería propender a garantizar el que las madres puedan efectivamente contar con las condiciones para poder dar a luz en sus comunas. No sé si senadora Carvajal tiene una propuesta. Sí, yo creo que este tema, Presidenta, es súper técnico. Primero, porque efectivamente en Chile, cuando uno establece un principio, bueno, en cualquier legislación, se hace cargo del principio. O sea, si yo hablo de la territorialidad de la ley penal, por ejemplo, me estoy refiriendo a que las normas que rigen el país en materia penal rigen solo en el país, por tanto me hago cargo de una serie de consecuencias. Entonces, cuando uno establece como principio como principio en esta materia de territorialidad, le estamos de cierta manera imponiendo al Estado que se haga cargo de que efectivamente haya condiciones para el nacer en cualquier lugar del país, sin excepción. O sea, mínimo. Sin excepción. En todas las comunas del país. Porque yo puedo probablemente, y se dan muchos los casos, estoy hablando en general, no estoy hablando específicamente en contrario a esto, sino que de la dimensión que tiene este principio. De, por ejemplo, avanzar hasta el derecho del hijo en nacer en el lugar donde reside. Pero puede la madre querer tener el hijo en la casa donde está su familia, su mamá que vive en Punta Arenas, porque le va a cuidar o la va a ayudar a cuidar al hijo cuando nace. Entonces aquí tenemos un encuentro de derechos, es decir, el derecho es del hijo a nacer en el lugar donde reside la madre. Perfecto, lo hago exigible. Pero el derecho de la madre a elegir dónde querer tener a su hijo también es un derecho. Entonces, avanzando un poco más en esa dimensión, yo entiendo que el objetivo final es que tengamos condiciones en todo el país para que las madres no tengan que desarraigarse de sus territorios, no tengan que recorrer kilómetros para tener a su hijo, porque conocemos pero hay también, lo que hablábamos la vez pasada, una razón sanitaria que va acompañada de esa decisión y por lo demás una razón de recursos. O sea, hoy día ya quisiéramos tener hospitales en todas las regiones, no los tenemos habilitados, menos con salas maternales, etcétera. Entendiendo que la cosa va para allá, porque es lo que todos quisiéramos, lo que podemos establecer. Ojo, y aquí vuelvo a insistir en el tema técnico. No es la territorialidad, porque eso le estamos imponiendo una condición al país que es bien estricta. Tal vez en una mención decir que el Estado, ¿cierto?, tiene que propender, tiene que promover que los niños o las madres puedan dar a luz en el lugar donde residen. Pero eso, establecerlo de una manera tal que sea un desafío país, que sea una política tal vez, pero como un deber, etcétera, pero de ahí a ponerle la fuerza, digamos, de un principio de territorialidad es otro elemento que yo creo que es posible a lo mejor discutirlo más, y a mi juicio creo que no es admisible en esta instancia. Se entendió. Muchas gracias, senadora Carvajal. Senadora Núñez. O sea, Presidenta, a ver, si la solución a esto, para que ojalá tengamos un acuerdo, es que salga de los principios, y como decía la senadora Allende, que lo establezcamos directamente como un deber del Estado,
O sea, yo misma retiro esto y mañana inmediatamente, porque ni yo me atrevía tanto. Pero a lo mejor siendo de gobierno, a lo mejor uno puede convencer más al Ejecutivo y se atreven a algo más. Entonces, bueno, no, pero estoy repitiendo las palabras. Pero a lo que voy. Creo que sí, uno no puede jugar con la expectativa. Y esto tampoco se logra de un día para otro. Ni menos se va a lograr con esta ley, evidentemente. Pero, y sacándonos de la discusión del lugar, ¿cierto? En los principios o en los deberes del Estado. Pero el que al menos empecemos a que la legislación le ordene, ya sea un deber, o le ordene también, pero promoviendo que en cada comuna, y yo lo quiero repetir, o sea, me parece de sentido común, de justicia, de dignidad y hasta de seguridad social, que en cada comuna el Estado promueva que nacimientos, porque ojo con esto, estamos hablando de los partos. Primero, a modo general, entendiendo que a lo mejor, por ejemplo, no hay ninguna gravedad. Pero lógicamente, que si son partos que requieren de una cesárea mayor o de mayores atenciones porque viene algo comprometido, etcétera, 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 esa mamá va a ser trasladada, a veces incluso le guste o no, a algún establecimiento que tenga una UCI, un hospital más grande, ¿cierto? Alguna zona, o sea, de más alta complejidad. O sea, eso nos requerimos nosotros de ponernos de acuerdo en este proyecto, pero sí creo que es importante, insisto, que vayamos avanzando, ya que estamos estableciendo derechos en el ámbito de la gestación, bueno, preparto, pero parto, ¿cierto? También, que nos preocupemos y que el Estado se preocupe de que, y aquí lo voy a mirar desde las dos caras de la moneda, ya sea el derecho a nacer del hijo o el derecho de la madre a escoger dónde. Yo creo que evidentemente no estamos refiriendo al derecho de la madre porque todavía nadie le puede preguntar dónde quieren nacer. Entonces, bueno, pero si es una cuestión de reacción, también lógicamente me allano, pero para mí sí es importante que el Estado se preocupe de que en cada comuna, así como en cada comuna hay una, aunque sea mínima preocupación de obras públicas, una mínima preocupación de seguridades, una mínima preocupación, hay una mínima preocupación para que podamos tener esos niños y niñas naciendo donde vive su familia. Yo les propongo lo siguiente para poder encontrar la mejor solución y con el tiempo y no en la rápida, que podamos dejarlo pendiente a una conversación, primero que podamos, y aquí a través de la doctora Vivian del Ministerio de Salud y también de Laura, poder ver si hay entre nuestros asesores y ustedes un trabajo durante estos días que quedan antes del martes siguiente para poder llegar con una propuesta específica de si acaso, primero, que nos pudieran responder si puede ser patrocinada por el Ejecutivo, una modificación de este tipo en el tenor que está siendo discutido acá, y de no ser así, nosotros poder encontrar la mejor redacción para poder ponerlo en discusión y votación la próxima sesión. ¿Les parece? Solo quiero plantear un tema para tener en cuenta. Yo entiendo absolutamente y creo que todas quedamos bastante conmovidas, no solo por el relato que existió acá en las audiencias, producto de que fue en las últimas audiencias además de que no recuerdo su nombre en este minuto, pero de la señora que estaba de Coyhaique, digamos, que en las zonas más australes de Coyhaique contó, digamos, que tuvo que salir, etcétera. Pero relatos de ese tipo los conocemos en varios lugares del país, por lo tanto, no es... Pero efectivamente tenemos una situación, esto a países que son más pequeños, a países que tienen una mayor concentración geográfica territorial, les cuesta bastante menos, a Chile le cuesta más porque es una larga y angosta faja de tierra. Por lo tanto, lo quiero decir porque efectivamente uno entiende las complicaciones de recursos económicos que implican cada una de estas situaciones en nuestro país, digamos, ¿no? No es que no lo estemos viendo, pero efectivamente... un poco el llamado que se nos hace, digamos, por parte de estas audiencias y de estas solicitudes de las mujeres es a poder pensar no en el mega hospital, tal cual como lo ha dicho la senadora Carvajal y la senadora Núñez, sino que efectivamente cómo vamos adecuando la red de mejor manera para, en lo posible y ojalá en la mayor cantidad de casos, pero entendiendo que hay casos en los cuales no se va a poder, pudiera darse el menor desarraigo posible de aquellas mujeres que tienen que tener sus hijos y sus hijas, digamos, ¿no? Pero por lo mismo, yo de verdad que siento que
dar una propuesta en este minuto de redacción mejor sin de partida y para no obligar al Ejecutivo a dar una opinión justo ahora cuando no están los ministros, etcétera, correspondiente, prefiero dejarlo pendiente, si les parece, a una conversación de aquí al martes. Senadora Allende. De acuerdo, Presidenta, pero con una salvedad, que yo creo que en esa conversación debiera plantearse la posibilidad de lo que yo he señalado, más que un principio, conversar como un deber del Estado que viera en lo posible, de acuerdo a sus recursos, hay muchas maneras de elaborarlo, digamos, propender a lograr, en fin, asegurar que tanto las madres puedan, en fin, dar a luz, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es más lógico que un principio, que eso es mucho más complejo de ajustarlo, debiera conversarse de tal manera que lo ponga entre los deberes del Estado y buscar ahí una reacción adecuada. O queda pendiente, estamos de acuerdo, pero en esos términos que prefiero. Sí, absolutamente de acuerdo, era en la misma línea. Bien, queda entonces la letra E de la indicación de la senadora Núñez y Sangüesa original, que va a ser modificada, pendiente para el próximo martes a una nueva sugerencia de redacción, con todas las consideraciones acá vistas, de que no estén principios, que pase o a deberes o a los ámbitos de aplicación de la ley, digamos, etcétera, y con respuesta, si acaso puede ser patrocinada por el Ejecutivo. De no ser así, nosotros encontraremos la mejor redacción. Eso. Luego, Presidenta, viene otro principio, el de la transparencia. El texto aprobado en general dice: los establecimientos de salud señalados, ahí hay que decir en el inciso segundo del artículo 2 bis, deberán contar con un registro de procedimientos realizados en cesáreas, partos vaginales, partos distóxicos, partos instrumentales, episiotomía, así como también sobre el uso de oxitocina sintética y la tasa de lactancia materna exclusiva al alta, entre otros aspectos. Asimismo, deberán tener esta información a libre disposición del público en medios visibles y facilitar su acceso a los usuarios de la salud. La indicación de la senadora Núñez y el senador Sangüesa dice: los establecimientos de salud, que estarían señalados en el artículo 2 bis, deberán contar con un registro de procedimientos realizados en cesárea. Aquí se parece mucho: partos vaginales, partos distóxicos, partos instrumentales, episiotomía, así como también, sí, entre otros aspectos. Asimismo, deberán tener esta información a libre disposición del público en medios visibles, así. No, es que parece que tu indicación parte diciendo que reemplazas el artículo. Senadora, tu indicación parte diciendo que sustituyes el artículo por el siguiente, por eso es que repitió el principio tal cual. Ah, claro, eso está en el... No le hiciste cambio a ese principio, pero repitió tal cual porque estás reemplazando todo el artículo. No indicaste en cada una de las letras. No sé si me explico. Sí, pero la letra F no hay cambio. Por eso, pero como reemplazabas el artículo entero, sí, por eso la copiaste. Bien, senadora Núñez, Allende, perdón, ya estoy. La hora. Este principio en realidad no se encuentra en la ley mencionada derechos y deberes, eso es lo primero que decir, porque bueno, está consagrado en otro nivel, está consagrado a nivel constitucional, digamos, de la ley de acceso a la información pública, eso es bien importante también destacarlo, pero además de aquello, yo entiendo que, ojo, esta ley no solo se va a aplicar a establecimientos de salud público o privado, sino también dijimos expresamente que podían haber otras organizaciones u otras entidades. Y por otro lado, en ese sentido, obligarlos a tener materialmente esa obligación de cumplir con esta obligación y que esté a libre disposición del público o en su sitio electrónico, no sé qué, yo no sé hasta dónde eso es factible. Acuérdense que dijimos que había otras organizaciones además de los hospitales públicos o privados. Siendo así, y coincidiendo con el principio de la transparencia, que es un principio de acceso a la información pública, que es constitucional, yo creo que es interesante preguntarle, ya que está la asesora del Ministerio de Salud, porque debieran los abastecimientos, por lo menos públicos, y entiendo que privados también, actualmente tienen la obligación de entregarle esta información estadística al Ministerio de Salud. Por lo tanto, sería bueno saber si el Ministerio de Salud ya cuenta con esta información o hay que agregar algo explícito en relación a que esto sea enviado al Ministerio de Salud. A ver, tendría que consultarle si el detalle, porque no estoy segura y probablemente nos envió un registro como tal del uso de la oxitocina
ni de episiotomía, yo creo. ¿Qué es lo que era El la resto sí debería episiotomía? estar registrado. Pero habría que confirmarlo, sí. Eso, esa es la episiotomía. ¿Y la oxitocina sintética, qué es? Es para apurar, acelerar el parto. Ya. A ver, sería bueno que consultara y dejarlo pendiente entonces para ver si ya existe, no existe, cómo se hace. Está igual Paula Araya, por si acaso, que es la asesora de la ministra, directamente asesora de género. Yo soy de redes asistenciales. Porque hace un ratito estaba pidiendo la palabra, pero no se vio, parece. Por si acaso. No se la ve hasta ahora. No tenemos... ¿Está? Sí. Paula Araya, ¿puede contestar? Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes, senadora. Efectivamente, vamos a solicitar el dato exacto a través de estadística para poder saber si tenemos el total. Sabemos que algo se informa, pero tenemos que tener certeza de la información de hablar de episiotomía y oxitocina, uso de oxitocina. De acuerdo. Yo tengo una inquietud en relación a este principio, más allá, digamos, de que efectivamente no está en la ley que planteaba la senadora Allende. Yo estoy... a ver, lo único que me hace cuestión a mí de este principio es si tengo la duda si no podría ser una disposición general o una disposición final, más que un principio propiamente tal de la atención de la prestación. No sé si me explico. Eso es lo único que me hace ruido a mí que esté aquí. No sé si les opinan algo similar las senadoras. Si sí, esa es mi única. Sí. Sí, eso por un Exacto, lado. porque no es una situación en el trato individual con cada paciente, sino que es una situación que además yo entiendo que tiene como gran objetivo la transparencia de los datos, el uso de las estadísticas, el uso que distintos organismos pueden dar de esta información y no solo en la relación individual con una mujer que eso está... por un lado. Y yo le decía más, Presidenta, que nosotros mismos en la ley pusimos que no solo estacionamientos públicos privados, sino también había otros. Y Exacto. Otros No tenemos ni una... Entonces, Exacto. por eso yo decía también cotejar con el Ministerio de Salud qué tanta información recibe actualmente los establecimientos público-privados para saber los límites igual que tiene. Pero yo también creo que es una cosa más un poquito, más que principios, más reglamentaria, digamos, de otras características. ¿Les parece que... senadora Carvajal. Sí, yo concuerdo con usted, Presidenta, en que esto más bien obedece a un registro. Digamos que a propósito tiene una contradicción y yo creo que ahí es interesante también descubrir porque señala que debe tener esta información a libre exposición del público. Entiendo que esto es una información no de libre acceso al público, digamos, si a mí me hicieron una cesárea o no sé si usaron no sé qué, procedimiento tiene que ver más bien con la ficha clínica particular y confidencial del paciente. Entonces, como abajo luego el punto dice, asimismo deberán tener esta información a libre disposición del público en medios visibles y facilitar su acceso a los usuarios de salud. Entonces, cuando hablamos al público usuario de salud, estamos hablando de publicidad total. Entonces, ahí yo pondría un poco el ojo, digamos, a qué se hace referencia con este registro. Entiendo que es un registro reglamentario, pero mi duda es respecto al principio de transparencia. Yo creo que la intención es que el procedimiento sea conocimiento íntegramente por el usuario. A eso creo que yo va, digamos, ante la solicitud de una usuaria o de una paciente o de una madre, que se le pueda entregar la ficha clínica a propósito de poder después generar alguna acción de una reclamación, una demanda, etcétera. Que hoy día es bien complejo, porque las fichas clínicas son casi tesoro oculto. Entonces, me da la impresión de que a ese principio, a ese objetivo, no conozco el detalle de lo que se discutió en la Cámara, pero tal vez a esa... ahora, y la pregunta es, esa posibilidad de yo acceder a mi registro, ¿cierto?, de atención, estando sedada, qué se me puso, qué no se me puso, qué se conoció, quién estuvo en la sala, etcétera, ¿hoy día está contemplado los derechos de los pacientes? Esa es una pregunta para el Ejecutivo. Pero antes yo quisiera... Sí. Perdón, Paula. Que quiero, porque lo que acaba de señalar la senadora Carvajal es interesante para saber si esto estábamos hablando solamente para la madre usuaria o en fin, o yo
como la idea más cara de estadística, es razonable que las instituciones públicas y privadas estén obligadas a informar al Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud tiene la obligación de decir como país se hacen tantos partos, que no es hablar de la señora AA, sino que es tantos partos, tantas cesáreas, tanto esto, tanto lo otro. Entonces, en ese aspecto se está refiriendo. Entonces, por eso yo creo que es bueno que lo aclare bien el Ministerio de Salud. Yo digo que creo que ya tiene estas estadísticas, o debiera tenerlas, a lo menos de las instituciones públicas y privadas. No sé cuáles podrían faltar, y yo entiendo que el sentido que tiene es ese, son las estadísticas oficiales que cualquier persona pueda acceder a decir cuántos partos se hace en este país o cuántas cesáreas en este país. A eso se refiere. Sí, Paula. Sí, precisamente en la línea de lo que plantea la senadora Allende, entendemos esta transparencia como una posibilidad de tener acceso a datos públicos que puedan permitir tomas de decisiones en políticas públicas de salud posteriores, principalmente. De hecho, hay algunos países que tienen observatorios respecto de estos datos, que no es lo mismo que el acceso a la ficha clínica de cada paciente, sea este hombre o mujer, que es el derecho que tiene una persona en este país de poder acceder a la ficha clínica, a su propia ficha clínica, y eso está establecido en la ley. Pero estos datos nos permiten tomar otro tipo de decisiones más bien poblacionales. Y como planteaba precisamente, lo que tenemos que precisar es que si todos estos que están contenidos en este artículo precisamente hoy día están dentro de las estadísticas del Ministerio, y eso lo vamos a poder tener para la próxima sesión. Lo vamos a dejar pendiente, sí vamos a hacer la distinción, porque pareciera que efectivamente referido a estadísticas no corresponde en principio, sino en una disposición diferente, y por lo tanto vamos a ver en qué ubicación del texto de la ley mejor queda, como una disposición final o dentro de las disposiciones generales al principio, no sé, algo hay que buscar ahí un mejor lugar. Pero se entiende que no tiene que ver con la transparencia de la ficha clínica para la propia paciente o para la persona que lo requiere, que ella misma fue la intervenida, sino que tiene que ver con los datos, más bien la información estadística de estos procedimientos de salud. Perdón, es que me están tocando la chicharra, sí, del proyecto. No, solo quiero levantar la sesión en materia de la discusión y votación. Continuamos el próximo martes, y ahora tiene la palabra la senadora Allende. No, por eso, solo quiero decir que terminamos esto. Eso es mejor, pero si me levanta la sesión, yo quiero pedir un oficio que quería pedir, que si estamos de acuerdo. Mire, conversando hoy día, sería interesante saber y pedir entonces como oficio al Ministerio de Salud que nos diga región por región la cantidad de objetores de conciencia y por lo tanto la nueva aplicación del aborto en 3 causales. Me gustaría saber la estadística, porque según lo que yo he escuchado en algunas partes, o sea, más del 50% o esto aparecen como objetores de conciencia. Entonces, como además hicimos el absurdo de que es una objeción institucional, es sumamente complicado, porque no es que sea en términos individuales, sino que es institucional. Entonces yo creo que sería bien importante que nosotros tuviéramos un cierto registro para saber con precisión cómo se está aplicando, en qué medida se está garantizando, si realmente las mujeres pueden acceder y cómo se da esta situación en cada región. Entonces que sea un oficio, ojalá a nombre de la comisión. Sí, acordamos pedir ese oficio. Solo de precisión, lo de la objeción de conciencia lo hizo el Tribunal Constitucional. Yo quiero recordar que de este Congreso salió sin objeción de conciencia institucional. Fue muy discutido, se intentó pasar, pero efectivamente no salió, y fue el tribunal que al borrar la palabra no podrá haber objeción de conciencia institucional, y borró la palabra no, quedó podrá haber objeción de conciencia institucional. Inédito en la historia del Tribunal Constitucional, reescribiendo una ley. Aprovecho además a ese mismo oficio, yo le haría la invitación al Ejecutivo, Ministerio de Salud y Ministerio de la Mujer, también en una fecha que podamos concordar indudablemente, si no en la primera instancia que se pueda de regreso del receso, para que nos pudieran exponer el manual de fiscalización de la aplicación de interrupción del embarazo por 3 causales, puesto que se lanzó esta semana. Nos hubiera gustado mucho a lo mejor recibir una invitación para poder conocerlo, no la recibimos. Entonces, para que nos la expongan. Eso, senadora Carvajal. Sí, 30 segundos, ministra. Primero para saludar a la senadora Allende, que entiendo hoy día está de cumpleaños. Muchas felicidades, senadora. Que tenga un gran día. ¿Ah?
Y a todas las mujeres que también nos escuchan y que alguna de ellas pudiera estar de cumpleaños también. Y lo segundo, senadora, o sea, presidenta, volver a reiterar si es que hay información respecto al oficio que solicitáramos a la aduana de Talcahuano, si es que ha llegado y si me puede hacer llegar copia, porque ha pasado un tiempo prudente y ha habido media lentitud en la. Llegó respuesta, en todo caso se le reitera el envío. Bien, habiéndose entonces ahora sí cumplido el objeto de la sesión, damos por levantada esta sesión.